La sacó de la Cruz. Dejó picar Juan Escobar. Escobar hace participar a Anthony. Obligado a sacar con el pie. La levantó. La está recuperando Cerro Porteño. Arzamendia que iba sobre la posición de Esparza que va. Sigue Esparza. Esparza que la cruza. Escobar interrumpe. Sale Escobar. Escobar apretado. Falta. ¿Va a ser amonestado? Infracción de Bogarín. Raúl Cáceres para Cerro Porteño. Retrasando sobre la posición de Juan Escobar. Ahora Duarte. Por derecha abierto Rodrigo. La pelota vino sobre la posición de Juan Escobar. Balón largo de Escobar para el Conejo. Busca el izquierdo para Benítez. Allí va Benítez. Benítez tocando para Martínez. Martínez que adelanta. Rechazando con determinación Escobar. Llegó peligrosamente Guaraní. Ya había posición prohibida. Sí, ya no tenía validez esta jugada, pero nuevamente una demostración de cómo intentará atacar Guaraní durante el partido, siendo mucho más. Está esperando Ramón Martínez. Marca en el fondo Juan Escobar. Escobar amaga, girar. Protege ese balón. Deja ir. Al final es córner. Sí, es lo que marca Juliadosa. Se enoja Juan Escobar y se va contra el asistente. Sí, porque la Topo, el golpe de cabeza, saca desde el fondo Guaraní con Robert Rojas. Insiste Juan Escobar, rechaza Morel con determinación. Saque lateral que va a corresponder a Guaraní porque rozó esa pelota en Escobar. Y lo soltaron a Víctor el Topo Cáceres. Centurión presionado por el Conejo, rechaza su Centurión, salta Juan Escobar, la pelota hacia atrás, le va quedando bien a Redes. A tiempo Duarte. Saque lateral. Reposición de manos. En la imagen Alexis Duarte. De la Cruz ahora. De la Cruz con la mano. Bien del anticipo de Juan Escobar. Va Escobar. Levanta la pelota para la corrida de Ruiz. Es rápido también Robert Rojas. Y llega primero. Rojas de pecho. Saca hacia un costado. La pelota para De la Cruz. Presiona a Cerro pero zafa. García. ¡Gol! Y en posición habilitada, el número 11, Epifanio García, le da la ventaja a Guaraní aquí en Itagua. Epifanio y el gol, Freddy. Epifanio Ariel García, 26 años, 10 goles con la camiseta de Guaraní. El primero en la Copa Paraguay, el segundo Benítez tampoco. Entonces le pide a Venegas que cumpla ese rol de hablar, de ordenar en la zona defensiva. Saque de portería que va a corresponder a Cerro Porteño. Sí, intentó Epifanio García girando y rematando. El delantero de Topo entregando para Juan Escobar. Va Escobar. Escobar la metió profundo para Arzamendia. Robert Rojas que cruza y quita el balón hacia un costado. Ruiz enganchó. Ruiz insiste para Cerro. Sale Duarte. Duarte para Rodrigo. Tiene problemas para controlar. Lo presionan. Sostiene el control del balón. Escobar saliendo con calidad. Entrega la pelota hacia Rodrigo Rojas. Rodrigo Rojas va a cambiar de lado. Le dio al Topo. Viene subiendo Raúl. Guaraní para estar ganando. Escobar bajó. Escobar para Topo. Topo apretado por Morel. Traba Morel, gana Esparza. Buena presión de Morel. Va Esparza, le dio a Morel. Morel engancha, Topo sobre él. Ataca Guaraní. Hasta aquí van transcurriendo los minutos en esta primera etapa. Parte final. Cerro Porteño sin ser demasiado profundo. Va jugando Palau. Palau que toca para Alexis Duarte. Duarte, presionado por Rodrigo Bogarín. La pelota para Anthony Svío de Martínez. Alcanza Palau. Palau que retrocede. Palau para Escobar. Escobar que mete la pelota larga. Pica el balón, sale Centurión. Buena presión de Guaraní. Le impide hacer una salida clara desde el fondo. Y estando cerca de convertir un golazo el volante Ramón Martínez. Topo juega para Palau. Infracción de Martínez, amarilla para él. Sí, el segundo en Guaraní, el anterior fue Venegas. Ahora le tocó el turno al 27. Presionado, casi pierde contra Bogarín. Recupera Alexis Duarte. Duarte para Juan Escobar. 44 minutos de la primera etapa. Gana Guaraní 1-0 con el gol de Epifanio García. La pelota entregada para Alexis Duarte. Duarte va tocando por el lado derecho. Rodrigo Rojas. Sigue Martínez para Guaraní. Retorno rápido. Rojitas le dio la pelota a Escobar. Escobar le dio a Arzamendia. No llega Arzamendia. Sobrepasado. Saque la de arriba. Roney.
Rojitas. No pudo, perdió, recuperó Duarte. Duarte que toca para Escobar. Escobar prefiere darle a Anthony Silva. Duro golpe para las pretensiones de Cerro Porteño de revertir el resultado en este segundo tiempo. Claro que todavía y a Bogarín en la zona caliente para tratar de resolver esta jugada. Aquí está Juan Escobar. Escobar que juega para Anthony. Levanta Anthony Silva. La va a pelear Diego Churín. Churín y Martínez. La pelota le queda a Ruiz. Alexis Duarte que toca la pelota para Anthony Silva. Escobar y la salida para Cerro Porteño. Van 5 minutos. 2-0 gana Guaraní. Escobar levantó. Va Churín. No pudo controlar. Sale Víctor Centeno. Esparza rechaza largo. Busca ese balón. Juan Escobar, insiste Cerro Porteño, Escobar la levantó, va Churín, la peinó de la Cruz, de cabeza, está habilitando a Centurión, repondrá Guaraní. Un equipo. Rodrigo apretado por Martínez, ese trabajo hace muy bien Martínez, la presión alta. Ahora fue sobre Escobar, Escobar que toca para Duarte, Duarte ahora que la levanta. Corre Conejo, marca roja. Al tomarla Rodrigo Rojas, en todo caso Víctor el Topo Cáceres, aparece la marca de Ramón Martínez bien adelantado para presionar. Escobar de cabeza para Anthony Silva. Va a sacar Anthony. ¿En qué insiste Gustavo Florentín, Freddy? Y está dialogando con Héctor Mario Núñez. Hay una en Itagua. El primero Epifanio García. El segundo Roney Redes. Está ganando Guaraní 2-0. Levanta Escobar. De pecho Diego Churín. Churín que toca para el Topo Cáceres. Va Cáceres. Entregando el balón. Víctor a Raúl. Ahora Rojitas. De la Cruz. Jugando para Ramón Martínez. Tocando para Roney Redes. La va a buscar Bogarín. Salta y gana Juan Escobar. La pelota de Venegas. Ismael Venegas que juega por izquierda para Esparza. Esparza intenta la salida desde el fondo. Guaraní. Redes. Escobar. La pelota para el Conejo. Baja Conejo Benítez. De cabeza para Rodrigo Rojas. Intenta Dranovic. Saque lateral. Como lo ha hecho en estos últimos partidos con Epifanio García, convirtiendo un par de goles. Saca Anthony. La pelota entregada para Escobar. Sale Juan Escobar para el equipo de Cerro Porteño. Rodrigo Rojas ahora. Rodrigo que toca para Arzamendia. Viene la... Tres zagueros centrales fijos, el caso de Venegas, de Robert Rojas y de Imperiale. Y con una línea de 5 a la hora de marcar y de que Cerro tenga la pelota, porque se van a sumar, por supuesto, a estos tres. El Beto de la Cruz y también Benítez. Va Rojas, intenta Rojas. Rojas que... Duarte tiene el control de la pelota. La va jugando para el Topo. Descarga sobre Juan Escobar. Espera Guaraní con una línea de 5. El toque de Rojas. Rojas para Topo y Topo va y Topo le quiere pegar y tocó para Conejo. Le pegó. Rebota en Robert Rojas. Insiste. La quiere Raúl. Raúl para el equipo de Cerro Porteño. La había bajado Conejo Benítez. El balón para Juan Escobar. Escobar para Rodrigo Rojas. Intenta presionar Ramón Martínez. Rodrigo va a jugar para Duarte. Esparza también uno más a la hora de armar esa línea defensiva por parte de Guaraní. Rodrigo Guarín quedó como el único punta, el referente tras la salida de Epifanio García. Encara Raúl Cáceres, se mete al medio, Raúl que suelta para... fueron por Cerro Porteño. Ahora 2 en la Copa Paraguay, el hombre de 18 años. Salta Escobar, la pelota para Churín. Escobar de nuevo. Abajo Imperiale. Bueno, me imagino el fastidio de Fernando. Diego Mendoza va a esperar un poquito más. Sí, enojado, Cubero, precisamente. Ahora ya sentado en el banco. Sigue hablando con Héctor García. Ahora se levantó enojado el español. El golpe de cabeza de Robert Rojas. Tiene el control de la pelota Rodrigo para Jorge Conejo. Imperiale. Sólida la defensa de Guaraní. Imperiale que mete la pelota larga. En el fondo, Juan Escobar. Arzamendia desvía, pero marca en el fondo Ismael Venegas. En Cerro Porteño lo siente así todo el equipo de Cerro Porteño. Un Guaraní cada vez más sólido, práctico y efectivo en este encuentro. Topo Rojas. Una gran efectividad de Guaraní, esencialmente en el segundo tiempo del partido. Sí, porque no atacó demasiado. Claro, tiene dos posibilidades. El acumulativo, le quedan 15 puntos en juego. Y de ganar la Copa Paraguay, bueno, el campeón, el ganador, tiene el derecho de jugar la Copa Sudamericana. Rojas, Churín,
La pelota toca. Jugada, gran recorrido en este partido y con aire para seguir corriendo en estos últimos partidos. Empujó Ramón Martínez, después ganó a Lugo para que esté muy cerca Guaraní del cuarto. 3 minutos más. Es lo que le queda al juego. Ismael Venegas que va a tocar. Gran victoria de Guaraní. Guaraní está ganando 3-0, está eliminando a Cerro Porteño. Es semifinalista de la Copa Paraguay. Intenta Gabana Lugo, recupera Novik. Insiste Venegas. Largo El partido. saca Centurión. Juan Escobar que deja picar esa pelota. Escobar que de cabeza le dio a Anthony Silva. Silva quitará. El arquero de Cerro Porteño que levanta. Churín pelea con Imperiale. Otra vez Martínez. Y apareció Redes que no pudo direccionar la definición, de lo contrario estaba el cuarto. Sí, porque fue muy potente el remate de Ramón Martínez, que en estos últimos minutos se olvidó de la contención porque el partido ya da para esto y se soltó.